La Cucaracha es una de esas canciones que uno se sabe de toda la vida, pero no tienes idea de dónde salió. Es más, uno ni siquiera sabe por qué se la sabe. Es como que viniera incluida en el ADN, pero no. Esta canción tiene su historia y es una historia muy interesante porque aunque muchos la consideran un tema infantil, esta canción viene de protagonizar conflictos, luchas sociales e incluso enfrentamientos militares. Hoy no solamente te vas a enterar de todo lo que tuvo que pasar para que este tema llegara hasta nosotros, sino que finalmente vas a entender por qué la cucaracha ya no puede caminar. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. No se sabe exactamente cuándo se cantó por primera vez La Cucaracha, pero el primer documento del que se tiene registro y que la menciona es una novela mexicana de 1819 titulada La Quijotita y su prima, del escritor José Joaquín Fernández de Lizardi. En la trama, la referencia aparece durante el funeral de una perrita y dice: un capitán de la marina que vino en una fragata, entre varios sonecitos trajo el de la cucaracha. Ahora, no sabemos de dónde venía este capitán y por eso no podemos, en base a este escrito, especular de dónde viene la canción. Pero hay un par de libros recopilatorios que sí nos dan una pista. Se trata de dos cancioneros que aparecen en España un poco después. Uno es de 1859 y se titula Cuentos y Poesías Populares, y otro de 1883 que se titula Cantos Populares Españoles. Y en estos aparece lo que podría ser la primera versión de la canción. Es interesante porque aquí la letra hace referencia a eventos bastante antiguos, con lo que aparece la posibilidad de que el tema exista desde el siglo XV, y es que habla de un conflicto de 1492, cuando los reyes católicos, después de una ocupación de más de 700 años, logran expulsar de la península ibérica a los musulmanes. Antes de mostrártela y para que se entiendan bien las referencias que se hacen allí en la letra, vamos a recordar primero que en aquel entonces a los musulmanes le decían popularmente moros. Y además de ellos, como la idea de los reyes católicos era imponer el catolicismo en toda la península, confrontaron también a los judíos. Entonces, estos versos concebidos por los españoles para enaltecer a su ejército y humillar a su enemigo, decían: de las barbas de judíos tengo que hacer una escoba para que barra el cuartel de la infantería española. Y el otro que dice: de las costillas de los moros me atrevo a formar un puente para que pase la España y su ejército valiente. Obviamente son textos ofensivos que citamos exclusivamente como referencia histórica. Pero como vamos a ver ahora, la canción fue utilizada y acomodada en distintos conflictos y por distintos bandos. Para entender la siguiente versión de la canción, nuevamente necesitamos un pequeño contexto histórico. Resulta que en México gobernó por 35 años un dictador llamado Porfirio Díaz, a quien derrocaron en 1911. Porque aunque durante su mandato el país había tenido un notable crecimiento económico, el costo social había sido muy alto. Los pobres terminaron siendo más pobres. El 1% de las familias en México poseían o controlaban aproximadamente el 85% de las tierras cultivables. Entonces vino esta revolución y lo derrocó. Ponen a un gobernante interino y en 1911 eligen a un nuevo presidente que es Francisco Madero. Pero 2 años más tarde aparece un movimiento contrarrevolucionario. Le dan un golpe de estado, lo asesinan y asume la presidencia un señor que es importantísimo para nuestra canción, que es Victoriano Huerta. Be honest, do you really want to watch a video that looks like this? There's a good reason why presenters use images and visualizations while they talk, because of... La canción como tal aparece gracias a un periodista y músico veracruzano llamado Rafael Sánchez Escobar. Este señor simpatizaba con la ideología revolucionaria y justamente por esto no le daban trabajo en ningún periódico. Así que empezó a ganarse la vida tocando el piano en las cantinas de Monterrey. El 24 de abril de 1914, un militar revolucionario, es decir, opositor al gobierno, requirió de sus servicios musicales para
para que alegrara y animara a sus soldados. Esa noche, mientras Rafael Sánchez buscaba en su repertorio canciones para amenizar y divertir al público, se acordó de una canción que su mamá le cantaba cuando era niño y que decía: la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta cuartilla para almorzar. Resulta que esa tonadita juguetona y sencilla capturó la atención de la audiencia, tanto que le pidieron que la repitiera una y otra vez hasta que se la aprendieron de memoria, y de allí se fueron silbándola hasta el campamento. Y así fue como la cucaracha se alistó en el ejército revolucionario. Luego, con un tono divertido y burlesco, le cambiaron la letra para dedicársela a su enemigo, que era el presidente Victoriano Huerta. Este señor tenía fama de alcohólico. Le gustaba beber coñac en cantidades excesivas y además era un gran consumidor de marihuana recreativa. Por otro lado, sufría de cataratas y además era cojo. Entonces estos soldados empezaron a referirse a él como la cucaracha que ya no puede caminar, y así fue como, cambiándole la letra a la canción, empezaron a cantar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Pero después obviamente también aparecieron otras estrofas adaptadas por los huertistas, es decir, los seguidores de Victoriano Huerta. Por ejemplo esta, burlándose de otro jefe revolucionario que era Venustiano Carranza, y que dice: ya se van los carrancistas y se van haciendo bola, ya los chacales huertistas se los traen de la cola. La canción era tan sencilla y tan pegajosa que en muy poco tiempo todo el mundo la estaba cantando. En 1915, el poeta Francisco Rodríguez Marín escribió y publicó un corrido basado en la cucaracha. Pero aquí le cambia la historia y dice que la cucaracha ya no puede caminar porque le falta dinero para gastar. Pobre de la cucaracha, se queja de corazón de no usar ropa planchada por la escasez de carbón. Con los años la canción cruzó las fronteras y en 1934 llegó hasta Argentina, donde el gran músico Roberto Firpo la vistió de gala y le hizo tremendo arreglo para orquesta. En 1935, La Cucaracha sigue de gira y es grabada nada más y nada menos que por el gran cantante y trompetista de jazz, Louis Armstrong. En 1959, La Cucaracha llegó a la pantalla gigante con una película que llevó su nombre, protagonizada nada más y nada menos que por la legendaria y hermosísima María Félix. Aquí ya escuchamos el tema sirviendo como partitura cinematográfica, arreglado y adaptado por el compositor de música para cine Raúl Lavista. Y quizás mi versión favorita es la que hace uno de mis grandes héroes musicales, el músico que escribía y orquestaba para Warner Bros., Carl Stanley. Este señor conservó el espíritu burlón hacia la persona que le cuesta dar sus pasos en medio de una borrachera y la tituló La Cucaracha Borracha. Como ves, con todo y lo que le costaba caminar, la cucaracha dio muchísimos pasos a través del tiempo hasta convertirse en una melodía inmortal. Es curioso ver cómo a veces las cosas más sencillas y menos pretenciosas logran trascender en el tiempo. Quizás esta sea una de las cosas más valiosas que nos puede enseñar esta canción. Yo soy César Muñoz y ahora yo me despido, nos vemos pronto por este mismo canal. Así concluye otro episodio de La Cata Musical.